pues llegó usted, le damos la bienvenida. Antes de exhortarlos, vamos a darle la bienvenida a cada uno de los que nos miran a través de estos medios. ¿Verdad, muchachos? Que el Señor siga obrando en sus corazones, que se mantengan así unidos en amor siempre, persistiendo, buscando al Señor de corazón y ustedes van a ver, vamos a ver grandes cosas. Usted las va a ver, no sé cuándo, porque el Señor siempre tiene un tiempo preciso, exacto. Y hoy Dios nos va a enseñar algo, ¿ok? Así que saludamos a cada uno de los que nos miran, siempre saludándoles a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestra familia que nos miran, ¿verdad? No le pase así rapidito. Si usted quiere escuchar, siéntese un ratito, tómese un café, si está en su casa, relajadito, pero escuche la palabra que Dios hoy tiene para tu vida, ¿verdad? Saludamos a nuestros hermanos que tienen oportunidad que sea en este momento, que están ahorita ya terminaron el servicio. Hay otros que estamos conectados ahorita adorando al Señor, pero cualquiera que sea donde que tú estés, déjame decirte que no te pierdas el privilegio del Señor. Es un privilegio. Déjame decirte que es un privilegio que el Señor a ti y a mí, entre millares y millares de personas, nos haya escogido a ti y a mí. Ese es el privilegio más grande que tú y yo podemos tener, porque dice la palabra del Señor que nadie viene al Hijo si el Padre no le trajera. Así que el Padre mismo te buscó, te encontró, te enamoró y te trajo. Así que nosotros tenemos que estar agradecidos. Ese es el privilegio más grande. Le voy a recalcar lo que un día decía en uno de esos momentos de desánimo, porque todo cristiano sufre desánimo. Todos pasamos problemas, todos tenemos necesidades, todos vamos a pasar porque estamos en esta carne y esta carne, desde que el hombre cayó, la separación de Dios, ¿verdad? Se rompió esa perfección, desde ahí. Entonces, desde que usted y yo perdimos la perfección, vamos a sufrir de todo. Aquí entró la muerte, entró usted y yo vamos a morir. Si no, Cristo no viene antes, usted y yo nos vamos a enfermar, usted y yo vamos a pasar necesidades, usted y yo vamos a tener dudas, usted y yo vamos a tener momentos donde vamos a sentirnos wow, hasta lo máximo, pero va a haber momentos de, vamos a estar hasta abajo. Pero déjame decirte que dice la palabra del Señor que el único que a nosotros nos puede levantar siempre es Jehová. Dice que al justo, dice que el sí es justo puede caer 7 veces, pero Jehová lo levantará. ¿Quién te va a levantar? Dios. No el hermano, no el vecino, no nadie. Dios te va a levantar, ¿verdad? Así que en este día siéntete privilegiado y decía un pastor, ya si tú estás aquí, no importa quién no estés, gracias de Dios que tú estés aquí, ¿verdad? Así que le damos la gloria a Dios en esta tarde y siempre le damos a nuestros amigos, a nuestros hermanos que siempre nos acompañan ahí, ¿verdad? Donde quieran que nos miren, a nuestras familias si están. Yo creo que usted le ha dicho, pues saben que es parte de este ministerio y nosotros estamos, ¿verdad? Siempre transmitiendo a este lugar con el único fin de que las almas sean salvas. La palabra del Señor dice que Él no quiere que nadie se pierda, que nadie, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero también sabemos que no todos van a ser salvos. Usted lo sabe, ¿verdad? Usted sabe que no todos. Puede que ni el que está a su lado sea salvo. Nosotros lo sabemos, ¿verdad? Dice que solo Dios es el que sabe eso. Pero de nosotros está el realmente escuchar la voz de Dios y obedecerle, ¿verdad? Entonces, si tú estás aquí, dale gloria a Dios. Yo y mi casa le serviremos. Una vez más, Dios me recordaba esta palabra y toma esta palabra para ti. Tú y tu casa le servirán. Tú y tu casa le servirán. Y hasta que Cristo no venga, nosotros seguiremos peleando por nuestras familias. ¿Ok? Así que en esta tarde, una vez más, quiero hablarte lo que Dios me hablaba, ¿verdad? La última vez, bueno, la semana pasada fuimos al misionero y hace 15 días yo había predicado, ¿verdad? Sí prediqué yo, ¿no? Fue cuando prediqué. No sé si usted se acuerda y no lo quiero avergonzar, ¿ok? Porque me va a decir que no se acuerda. ¿De qué prediqué? A ver si alguno de ustedes se acuerda. ¿De qué prediqué la última vez? La última predica. Porque usted ya debería de saber de qué le voy a hablar hoy. Ya debería de saber. Le dije aquel día que Dios me había dado una palabra en la madrugada y yo le dije que le iba a dar ese tema porque ese está antes del que le voy a dar hoy, de por qué Dios me habló eso. Y todavía ayer entendí, ayer que día fue ayer sábado, ¿verdad? Entendí más, hoy entendí más, ¿verdad? Lo bueno es que yo siempre le cuento a alguien cuando yo tengo inquietud a alguien para que no me vaya a decir, oh, pastor, usted está mintiendo, ¿cómo sabe si de verdad fue? En la mañana yo le contaba en la madrugada cuando salimos de aquí, como siempre, ¿verdad? Vamos por ahí, y yo le contaba a mi hija un sueño que yo tuve. Y yo me desperté tan contenta cuando yo tuve ese sueño. Me desperté tan contenta, aún sin entender el sueño. Pero me puse contenta porque yo le voy a decir eso. Yo no sé a usted Dios cómo le habla, si Dios le da sueños, si le ha dado visiones, si usted puede escuchar la voz, conoce la voz del Espíritu Santo o conoce la voz audible de Dios. Porque el Espíritu Santo habla de una manera, de diferentes maneras,
Y usted sabe cómo usted le habla. Yo antes, sin entender que era el Espíritu Santo, hasta mucho, cuando conocí al Espíritu Santo, entonces entendí que era el Espíritu Santo el que me hablaba siempre. Entonces yo a veces dudaba y usted dice, ¿por qué? Porque yo con todas las personas que platico, los hermanos, la mayoría luego dicen, es que a mí me entran dudas. Y cuando usted está en ese tiempo que está ese mover del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te habla, te habla, te habla, y todos pasamos por las dudas. Todos. ¿Será que Dios me está hablando? Es que yo pienso que es mi cabeza loca. Soy yo, son mis emociones. Por eso es tan importante realmente conocer al Espíritu Santo. Porque cuando tú lo conoces, realmente sabes si es Él, si es tu carne, si es tu emoción, ¿verdad? Si es algo que te movió, cualquier cosa. Pero cuando uno conoce al Espíritu Santo, Él mismo te trae convicción. No hay duda, ¿verdad? Ya la duda viene cuando tú dejas que tu humanidad, ¿verdad? Que tú mismo te pegas y empieza, Señor, a cuestionar a Dios. Ya, si te manda a hacer algo, le vas a desobedecer. Ya, Señor, ¿serás tú o no? Confirmaciones, ¿no? Pero Dios siempre habla. Y le voy a contar cómo es que este sueño, por qué Dios quería hasta hoy que trajera ese tema, porque Él me habló esta palabra, una pregunta que le hice. Y yo le dije, Señor, una de las cuales le dije, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente no quiere venir a la iglesia? Entonces, esto no es aquí nada más, es en todos lados. En todos lados la iglesia, o sea, excepto en las iglesias, usted ve las iglesias, ¿verdad? Que irán, no sé si irán por vino nuevo, no sé si irán ¿por qué irán? Porque no toda la iglesia, aunque haya millares, no todos están por convicción. No todos los que usted mira que son cristianos tienen convicción. Muchos son emoción. ¿Cómo usted lo ve en los conciertos? Usted ve gente que está en todos los conciertos, pero nunca está en un culto de adoración. En la iglesia, en un culto de oración. No están ahí. Y van a un culto, a un servicio a alabar, de esos donde va usted escucha música, va emoción. Porque si a ti te gusta adorar a Dios, tú le adoras con el corazón en la iglesia, en cualquier lugar, donde quiera, le adoras, ¿verdad? Entonces usted va a darse cuenta cuando una persona es emocionalista. Grita aleluya cuando le gusta la palabra, se enoja cuando no le gusta, emocionalista. Entonces las emociones son fáciles de demostrar. Entonces yo siempre, una de las cosas que siempre yo le decía al Señor, ¿por qué? Señor, ¿qué está pasando? Señor, ayúdame a entender qué pasa, porque nosotros como pueblo de Dios, y una vez más me entra la duda. Y yo le digo, Señor, quizá necesita alguien más aquí. Tú me has hablado, pero a veces ya me entra la duda. O sea, si será lo que tú me has dicho, va a ser como tú me lo has dicho o no será así. Y otra vez volvemos. Entonces en ese día le dije, Señor, cuando le dije, dame una palabra, pero una palabra que traiga, que yo sienta que es tuya, que tú me estás dando ahorita y que se me quite esto que siento, porque yo siempre cuando vengo a la madrugada me da tristeza. En ese rato uno está, a veces cuando estaba 3 y usted se sienta, no es lo mismo que estar 10. O no es lo mismo cuando vienen 5, ¿verdad? O sea, como que entre más estamos unidos, se siente diferente, aunque usted no lo crea, porque la palabra de Dios dice, por eso es que nosotros debemos congregarnos, porque tú traes la presencia de Dios, yo la traigo, entre todos gritamos, hacemos multitud, y la presencia de Dios viene cuando todos estamos en ese mismo sentir. Entonces, a mí me entra tristeza a veces. En los servicios ya no sabe por qué, porque ahorita hay otras personas que están ahí con usted y conmigo, a través de estos medios. Están escuchando la palabra. Hay otros hermanos que están allá conectados con nosotros y estamos en ese mismo sentir para adorarle al Señor. Pero en esa mañana, yo le decía, dime, Señor, ¿cómo yo puedo ver que real y seguir, dame una palabra de reconfirmación, Señor, que tú sigues con nosotros, que tú tienes algo para nosotros? Y fue cuando me dio la palabra. Y me dijo, solamente me dio este versículo de la nada, esa palabrita, que yo, el versículo completo, yo no me lo sabía. Yo he leído el pasaje, pero yo no me lo sé de memoria. Yo he leído el pasaje, sé de quién habla, pero no sabía. Y entonces me dice, una nube pequeña. Mira, ¿qué miras? Me dijo, una nube pequeña. Y yo dije, una nube pequeña, ¿y qué tiene que ver eso con lo que lo que me quieres decir? Entonces yo le dije que a usted que le contaba que me fui a buscar, y la semana pasada, hace 15 días, yo le di ese tema sobre Elías, ¿verdad? Sobre Elías, de una decisión. Lo importante que es ya no andar claudicando en dos pensamientos. O eres o no eres, ¿ok? O eres de Dios o eres de Satanás.
Entonces, ¿por qué? Porque aquí estaban los Baales, estaba el pueblo de Israel que ahora estaba adorando, adoraba a Dios, creía en Dios y también a los Baales. O sea, andaban claudicando en dos pensamientos, como dicen, dos aguas, ¿no? Y le hablaba de esto. Y yo le dije, es que tengo que, cuando yo empecé a leer esto, yo dije, no, es que sí tiene que ser, porque para que ellos puedan entender de qué se trata, por eso me mandaste acá. Yo me regresé hasta como 3 capítulos antes, me puse a leer como 4, fueron como capítulos donde comienza todo lo que era el reinado, donde comienza Elías, donde comienza ah, donde comienzan los reyes. Y empecé a leer esto y entonces me di cuenta que esto está conectado, está muy conectado. Entonces yo le hablaba a usted de la decisión más importante. Los que están ahí viéndonos, la decisión más importante de tu vida va a ser que aceptes a Cristo, porque sin Cristo no hay vida eterna, no hay cielo. Le pidas a quien le pidas. Dice que el único mediador entre los hombres es Jesucristo nuestro Señor. Entre Dios y los hombres es Jesucristo nuestro Señor. Entonces, me dijo una nube pequeña. ¿Y sabe? Cuando yo en ese instante me recordé de qué hablaba ese pasaje, y qué esa nube pequeña, ¿de qué habla? Entonces dije, pero solamente era una lluvia. Eso fue mi pensamiento. Entonces en la semana estuve tratando de leer el pasaje, pero yo me enfoqué mucho en el versículo donde Dios me habló de esto, en este versículo. Y empecé a tratar de entenderle a Dios por qué Él me había hablado así. Porque si usted se va a buscar, pues usted va a encontrar un montón de cosas, o va a encontrarlo y siempre va a ir al... Pero lo importante es poder entender que Dios nos está hablando en este preciso instante. Entonces, pasó, y bueno, entonces dije, es eso, Señor, pero no le he entendido el punto. Entonces le voy a contar un sueño. Yo ayer en la madrugada, sábado, luego vengo con los jóvenes, que ellos vienen a adoración, vienen a adorar también el sábado, aquí los muchachos, Toño, el grupo de alabanza vienen el sábado, vienen el domingo, vienen el jueves. Entonces, yo luego los acompaño a ellos, porque es mi única compañía, porque yo sola aquí no me animo, mire, yo soy bien valiente, pero todavía no me animo a venir sola, ya le traté una vez y no funcionó. Le tengo que ser sincero, pues, ¿para qué le voy a decir mentiras? Entonces, ayer, bueno, yo amanecí, no pude dormir el viernes en la noche, muy mal, bueno, pues una etapa de mi vida, que ya usted ya lo sabe. Entonces, no me pude, me levanté y eso era que yo no podía ni andar. Y me levanté y dije, no, Señor, no voy a ir. No había dormido más que como 2 horas y luego hay que trabajar, ¿verdad? Y el que no trabaja pues tampoco come. Dije, Señor, no voy a ir. Pero me quedé en la casa y no podía dormir. Entonces puse música y empecé a hablar con Dios. Me senté en la silla y empecé a hablar con Dios porque ya no podía estar acostada del dolor de la espalda. Entonces me senté. Es la única manera que se me calma ese dolor. Y me senté. Y entonces puse música y hablando con Dios, ahí me quedé así, le dije, Señor, ¿cómo es nuestra carne? ¿Verdad? Que nuestra carne siempre tiende nada más a querer descansar, a querer comer, para todo nos sacrificamos. Y yo siempre termino en esta molestia conmigo. Digo, Señor, ¿cómo para trabajar si me voy? Y yo empecé a hablar con Dios en ese momento. Bueno, me acosté a dormir. Y después de haber hablado con Dios, me acuesto a dormir y tengo un sueño. Entonces, yo tuve un sueño, pero que le voy a contar qué es lo importante de este sueño. En este sueño, se lo voy a reducir un poquito. Yo solamente soñé que estábamos en un lugar muy grande y iba a haber una reunión, iba a haber como un servicio. Le voy a decir por qué yo amanecí muy contenta, porque le digo, no sé si a usted Dios le da sueños, le da visiones, no sé si le hablará y usted podrá ver ángeles y arcángeles, pero yo no. ¿Ok? Yo no, Dios conmigo no trata así. Yo se lo he contado muchas veces. Gente que dice que Dios todo el tiempo le está hablando, pero yo no veo nada. Entonces, ¿yo para qué le voy a decir a usted que a mí Dios me baja ángeles y me sube ángeles si no es verdad? No le voy a decir eso. Pero lo que sí es muy cierto es que cuando Dios me habla, no me quedan dudas. Y hasta a mí me da miedo porque nuestra humanidad no alcanza a entender muchas cosas que Dios nos habla. Entonces, yo desperté muy contenta porque tuve ese sueño de que iba a haber un servicio. En este servicio, yo me recuerdo que yo los vi a Adriana, vi a Jorge, vi a Mariel, a Lupe, a Antonio, vi a Selena. De ahí los demás sé que estaban todos, pero yo los que sí recuerdo a José Jiménez, recuerdo que a los que sí bien clarito los vi que estaban ahí, son a ellos. Entonces iba a haber un servicio
iban a ver como de ese tipo de evangelización. Entonces, yo empiezo a decirle, bueno, entonces empezamos así, de repente empieza a llegar la gente, pero en mi mente estaba yo, decía, Señor, pero la verdad, ¿por qué, Señor? Nosotros no podemos, Dios, ver esas manifestaciones de la gloria, de tu gloria. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Por más que está, mira este lugar, y yo miraba ese lugar grande, pero vacío, lo veía vacío. Entonces, en una de esas, hay una persona hay alguien que está así, empezó la oración y yo veo a empezar la manifestación del Espíritu Santo en alguien, el Espíritu Santo. Entonces ahí yo cierro mis ojos y yo dije, no, ahorita mismo yo también empiezo, o sea, como esa cosa de, yo quiero el Espíritu Santo también que empiece a manifestarse. Pero entre que yo estaba en la lucha, metiéndome en que el Espíritu Santo viniera y me tocara a mí, vino como esa duda y le dije al Señor, Señor, pero ¿por qué? Si tú nos tocas a nosotros, ¿por qué nosotros no podemos ver lo que otras personas hacen? Que yo esa era mi pregunta y preguntándole para mí y para ustedes. Entonces, de repente, no sé cómo es que yo veo que esta persona, el Espíritu Santo está siendo tocada a esa persona. Entonces yo le dije, Señor, bueno, es que si tú nos has dado poder a nosotros, entonces yo también tengo que poder orar. Yo tengo que poder hablar y tengo que poder mostrar que tú realmente eres real. Y en ese instante, hermano, yo solamente sé que yo me paré y en eso vi que empezó a llegar la gente y empecé a hablarle a la gente. Pero lo curioso es esto que yo empecé a caminar y yo hacía así y en eso yo no sé de dónde salió esa gente. El punto es que había gente y estaba llegando la gente y le empecé a hablar. Pero yo solo sentí que ya no era yo solo sentí que empecé a hablarles cosas que de su vida yo no sabía. Y de repente, yo veo que cada gente que le hablaba yo iba sufriendo una transformación. Entonces empezó a sufrir una transformación y yo empiezo a caminar y yo veo que todos ustedes se empiezan a poner atrás de mí, pero caminaban atrás de mí y la gente que se iba añadiendo, toda la gente que pasaba, que yo no sé de dónde salió esa multitud, empezamos a hacer como un círculo, o sea, como una hilita y todos iban añadiendo, iban añadiendo. Pero una cosa que me llamó la atención, entre ellos vi algunas personas que se han apartado del Señor, específicamente una persona la vi y me llamó la atención porque ellos estaban hasta como por allá aquel lado, así miraba que ya iban por aquella colita, añadiéndose en un grupito de los que se habían apartado del Señor y hacían cola y yo los miraba de blanco. Pero las personas que recién habían conocido al Señor no estaban de blanco. Entonces yo me fui allá y yo le dije, Señor, ¿cómo es que entonces ellos, así como están en su vida, van a ser salvos? Y yo le decía al Señor. Entonces el Señor, y me quedaba viendo especialmente esa persona que estaba de blanco y miraba cómo su persona estaba siendo transformada. Pero yo los miraba de blanco. En eso, hablándole a las personas, hablándole, cuando yo iba como por, digamos, ya iba a la fila muy grande, a medio camino, y eso me acordé ahorita que estábamos en la alabanza que íbamos así, y yo ya iba así, y yo miraba a toda esa gente que se venía añadiendo. De repente, cuando íbamos así como a la mitad, me dice el Señor, grita, me dijo. Y yo agarré y paso, y como ve que a veces grito acá, ve que a veces usted ha notado que a veces de repente yo grito, y yo me paré y grito. Pero le voy a decir porque ahorita el Señor me enseñó esa parte que yo lo había olvidado, esa parte que cuando yo voy por allá y yo miro así y veo que la gente viene adorando, alabando, yo grito. Y cuando yo grito, ¿verdad? Yo siento que algo se está transformando dentro de mí. Y yo me quedaba y decía, wow, pero yo estaba tan sorprendida que tantísima gente estaba aceptando a Cristo, que donde usted y yo pasábamos, la gente estaba recibiendo al Señor. Y en ese instante yo estaba tan emocionada, ya le decía, Señor, pero ¿cómo es posible que nosotros, verdad, solamente, por qué no lo veo? ¿Por qué si estoy viendo si era tan fácil, Señor? ¿Por qué qué está pasando? ¿Por qué las almas no vienen? Entonces, en ese instante que yo así, yo veía todas las almas, un montón de gente, ese monterío de gente, en el despierto. Me despierto. Pero usted sabe cuando usted se está despertando y usted no quiere despertar, ¿verdad? Y usted está como que quiere cerrar los ojos otra vez. Y quiere cerrar los ojos. Y yo quería otra vez dormirme porque quería hacerle más preguntas al Señor. Pero entre que yo me salgo dormida y despierta, le vine y solamente una pregunta surgió de mi espíritu, porque sé que fue mi espíritu. Y le dije, Señor, dime una cosa, ¿por qué tú me has permitido tener este sueño?
Yo le dije, Señor, dime, ¿por qué tú me has permitido tener sueños si yo no tengo sueños así? ¿Por qué tú me estás permitiendo tener sueños? Y entre despierta y dormida, preguntándole, pero yo le decía, Señor, respóndeme, respóndeme, porque yo quiero entender por qué yo tuve ese sueño. Y solamente hubo una cosa que el Señor me dijo. Al instante, al salirme así del sueño, yo salí y me dice, te lo mostré únicamente para que tú veas que con esas cosas tan pequeñitas que tú haces, lo que yo puedo hacer. Pero si ustedes realmente me sirvieran de corazón, verían lo que yo puedo hacer. Y yo me sorprendí tanto, hermano, ¿sabe por qué? Porque es muy cierto. Entonces, nunca lo conecté con el tema de hoy, jamás. O sea, yo vi el sueño y me desperté y, ¿sabe? Yo me puse a llorar porque le dije, Señor, ¿qué razón tienes? ¿Qué razón tienes? Porque es cierto, porque nosotros te damos siempre lo que nos sobra. Nosotros somos cristianos de domingo, somos cristianos muchas veces de nada más llegar a la casa y ya, pero no somos unos cristianos que realmente busquemos tu presencia de todo corazón como pueblo de Dios y por eso es que no podemos verlo. Entonces, Dios me mostró en ese sueño y me quedé tan, cuando ya salí, venía tan contenta de, cuando Dios me responde me entró tristeza. ¿Por qué? Porque es cierto, es cierto. Usted sabe que Dios le dio dones a la iglesia, pero los dones están dormidos, y es que no, algunos ya se murieron. Entonces, nosotros tenemos que saber que Dios a nosotros algo nos ha dado y que lo hemos hecho. Quizá nada más te dio uno, ya lo enterraste, como el siervo malvado, ¿verdad? Entonces, Dios me daba eso, sino que yo ahora ya vine y dije, güey, es que yo estaba con que iba a predicar ese tema. Entonces, en esa, Dios me dice lo del tema de hoy. Y vámonos, el tema de hoy. Pon atención a la nube pequeña. Ese es un tema que, mire, yo se lo puse porque así Dios me lo dio. Pon atención a la nube pequeña. Esto es sobre la nube que vio el siervo de Acab. ¿Ok? Vámonos. Y dice así la palabra del Señor y vámonos a ir a Primera de Reyes. Aquí donde le puse en el rojo primero, hijo. Ah, ok, gracias. Vamos a ver si ahora sí no nos equivocamos. Ok, ayúdeme porque estoy aprendiendo. Entonces, Primera de Reyes 18:44, que este fue el versículo que el Señor ese día me dio. ¿Ok? Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Y dice así, a la séptima vez dijo, yo veo una nube pequeña, una nube pequeña, nube como la palma, dice, de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. ¿Ok? Aquí es de donde me salió ese día me salió el tema. Yo dije, ahora lo tengo que arreglar porque si Dios me dijo que hable de esto, vamos a ver de qué hablo. Entonces, aquí salió el tema. Entonces, quiero hablarte quiero leerte ahora un versículo que se encuentra ahí mismo adelante, pero en el 18:36, retrocediendo, ¿ok? Si usted lee la historia, podría entender mejor lo que le voy a hablar, ¿ok? Entonces, vamos a regresar ahí al mismo, al versículo 36, y dice así, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de sea hoy manifiesto que tú eres que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Le estoy leyendo este versículo, yo se lo había leído creo en el pasaje anterior, no me acuerdo, se lo leí, pero le voy a decir por qué, porque le voy a aclarar una cosa más. Aquí hay dos cosas que vamos a aprender. Primeramente, Elías aquí está aclarando, ¿ok? Está dándole la gloria a Dios, está aclarando que todo lo que él está haciendo es ¿por qué? Porque el Señor se lo estaba mandando. ¿Ok? Él dice, yo solamente estoy haciendo esto, ¿para qué? Para que todo Israel sepa, ¿verdad? Que tú eres el Dios y que yo soy tu siervo. Tú eres Dios y yo soy siervo. Entonces, todo esto que estaba sucediendo era por voluntad de Dios. Y sabemos la sequía, sabemos por qué Dios lo hace. Entonces, Dios lo que hace, ¿verdad? A través de esto, lo único que Él está diciendo es esto. Yo lo único que tengo que es obedecer. Entonces, le da la gloria a Dios,
¿verdad? Y le da la gloria a Dios sobre su victoria, ¿verdad? Sobre los Baales, pero había un propósito. Y el propósito era volver el corazón del pueblo de Israel al Dios verdadero. Este era el propósito por el cual Dios había permitido la sequía y había permitido, ¿verdad?, que ellos estuvieran pasando toda esta terrible sequía y el hambre. Entonces, podemos ver que había un propósito con lo que Dios estaba permitiendo. A veces nosotros se nos olvida que en todas las cosas que nosotros pasamos, no importa tiempo, no importa lo que tú tengas que pasar, cuánto tiempo, hay un propósito. Nosotros no somos casualidad, nosotros somos un propósito de Dios. Dios no te escogió solamente porque, bueno, dijo, este me gusta para que sea parte de mi reino. No, no, no. Dios nos escoge a nosotros con un propósito. Primeramente porque Dios en nosotros siempre tiene un propósito, en todos los que Él llama, en todos los que Él son parte de su reino, todos los que van a ser salvos. ¿Por qué Dios podemos estar seguros que tiene un propósito? ¿Por qué? Porque Dios, al tener un propósito, Dios no se equivoca, siempre tiene un plan. Y el plan eres tú. Y en ese plan todo está de una manera como cuando alguien hace un diseño. Todo ya está formado, todo el material, todo lo que se necesita, la visión. Dios sabe quién tú vas a ser al final, cuando Cristo venga. Dios ya te ve terminado. A mí jamás, yo jamás en mi vida me hubiese imaginado lo que soy hoy. Porque para mí, digo, no es que yo esté diciendo lo que Dios ha hecho en mi vida. A hoy yo nunca me lo hubiese imaginado. Entonces Dios como tenía un propósito en mi vida, ya tenía el diseño, tenía el material, me tenía a mí y sabía lo que dentro de mí había. Entonces Dios ya tenía un propósito con Elías, con el pueblo de Israel. ¿Para qué iba a usar a Elías? Entonces muchas veces a nosotros se nos olvida que muchas de las cosas que pasan es porque estamos caminando en el propósito de Dios. Entonces, a veces tú no entiendes que tú estás en el propósito de Dios y que si nosotros no entendemos el propósito de Dios, esto vamos a poderlo entender cuando Dios nos habla. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que el propósito de esto era porque Dios había visto que el pueblo de Israel ahora ya andaba adorando a los Baales, ahora se había unido, ¿verdad? Bajo un reinado de un rey malo, un rey dice que de todos los reyes este había sido el peor, ¿verdad? Porque era el que había dejado más al pecado a la gente, o sea, había hecho ya esta unidad de que no importa si ellos adoraban a Dios, los Baales también estaba bien que lo adoraran, o sea, todo esto. Entonces, pero había un propósito. Entonces Dios, en su propósito, ¿verdad?, hay que hacer volver al pueblo de Israel, al corazón del pueblo de Israel a Dios. Aquí no había un propósito con Acab, usted lo va a entender. Si usted lee el pasaje, usted lo va a ver. Acá, ver Acab, ¿ok? Entonces, ¿verdad? Vamos a enfocarnos, vamos a ir ahora a estos versículos. Y luego nos vamos a quedar aquí del 41 al 43 y vamos a leer en el 41. Dice así: entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. ¿Ok? Este es el versículo donde comenzamos en el 41, ¿verdad? Donde cómo comienza el pasaje. Y le dice, ¿verdad? Porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces, ¿ok? Le voy a leer este pasaje, pero le quiero hablarle exactamente de lo que Dios le dice, cómo Elías eh, va entendiendo a Dios. ¿Por qué Elías hablaba? Acuérdese, él lo hace y a veces si usted lo lee, porque a mí me pasó, yo no entiendo qué dice. O sea, si le dice, súbete, ¿ok? Dice, sube, ¿y para qué? Pero usted y yo no entendemos muchas veces lo que Dios quiere decir. Entonces, primeramente le dice, sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye, ¿ok? Acordémonos lo que aquí acababa de suceder. Aquí acababa de suceder que Elías le había mostrado al pueblo de Israel, ¿verdad? Le pide a Dios, ora a Dios para que él le mostrara quién era el Dios verdadero. Usted se acuerda de lo que yo le dije, ¿verdad? Lo que acababa de suceder. Entonces aquí ya podemos ver que Elías, ¿verdad? Elías tiene victoria. Dios le ha dado la victoria sobre los Baales, ¿verdad? Y una de las cosas, ¿verdad?, que sabía Elías era que terminando la eliminación de los Baales, que el pueblo de Israel reconociera que él, Dios, era su Dios verdadero, él había esperado una promesa.
Él había esperado algo. ¿Por qué? Porque la sequía, Dios se le había dicho que lo dijera que iba a haber sequía hasta que él le dijera nuevamente. Entonces, ¿cuándo esto iba a suceder? ¿Cuándo iba a suceder? Cuando los Baales, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel dejara los dioses ajenos y entonces él volviera su corazón a Dios para que Dios pudiera cumplir el propósito en ellos. Entonces, podemos ver, ¿verdad? Que le dice, primeramente Elías sabía que una vez, ¿verdad? Terminando la adoración de los Baales, fuera la derrota, había una promesa, ¿verdad? La sequía terminaría y la lluvia venía en camino. ¿Por qué? Porque él dijo, no va a llover durante estos 3 años y medio, 3 años y medio, 3 años y meses, fue lo que no llovió. Pero él le dice, hasta que yo te diga, ahora sucede esto. Entonces dice Elías, ¿Elías sabía que iba a llover o no? Porque el Dios se lo había dicho. Dios se lo había dicho. Él le había dicho que hasta que no el pueblo de Israel, ¿verdad? Que él iba a poner esto para que el pueblo de Israel entendiera quién era el Dios verdadero. Entonces le dice, ¿verdad? Acab le dice, sube, come y bebe, que una lluvia grande se oye, ¿verdad? Dos cosas que podemos ver de Elías. Número uno, dice que se sube a orar, ¿ok? Él le dice a Acab, sube, come y bebe. Acab era el rey malo y le dice, sube y come. ¿Sabe lo que esto representa? Cuando él le dice sube y come, y le dice sube y come, y Elías dice porque una lluvia grande se oye, sube y come. ¿Qué era lo que había pasado? ¿Qué era lo que si usted lee los capítulos anteriores, usted va a entender que Acab había mandado a su criado, ¿ok? A buscar agua y alimento para que el ganado subsistiera, para que ellos tuvieran también de qué alimentarse. Andaban buscando porque ya no había agua, ya no había alimento. Pero ¿qué hace? Entonces ahora Elías le dice, ¿sabes qué? Sube y come, porque ya la lluvia viene. Quiere decir, la bendición ya viene. Ya la sequía, no va a haber sequía, ya no va a haber hambre. Y le dice, sube y come. ¿Quién representa a Acab? ¿Sabe qué es lo que sucede en esta? Yo esto he sido testigo de muchas personas. Que Dios te promete algo, Dios te lo cumple. ¿Sabe una de las cosas? Estas cosas suceden dos cosas. O le sucede a usted, si usted espera una bendición, como muchas personas toman su bendición y se van a comer y a beber. O usted hace lo que Elías, ¿verdad? En el caso de Acab, ¿por qué Elías le dice sube y come y bebe? Porque Acab no era el propósito de Dios. Acab era un rey malvado, el cual él hacía y deshacía. Entonces, Dios sabría que este hombre iba a ser salvo, ¿no? Dios sabía, ¿verdad? Él simplemente le dice, sube y come y bebe. Entonces, Elías sube a orar. Dios le había prometido, le había dado una promesa. Le había dicho, ¿sabes qué? Pues después de este tiempo va a llover. Yo cuando te diga va a llover. Entonces Elías dice, no, ahora yo tengo que, si Dios me dijo, Dios lo va a cumplir. Entonces Dios se lo había prometido. A veces que nosotros, y nosotros suceden igual. Muchas personas no esperan el tiempo de Dios. No esperan a que se cumpla el tiempo de tu proceso, el tiempo de tu prueba, el tiempo de tu proceso, a través de donde Dios te está pasando, de donde Dios te está probando. Muchas veces no esperamos. No esperamos. Y entonces, ¿qué sucede? Usted, como Dios no le contestó a la primera, no nos contestó a la segunda, no nos contestó a la tercera, entonces nos rendimos. Y hablando de una o dos o tres veces, en realidad estamos hablando de mucho tiempo. No le estoy hablando de días, ni de las veces que usted ora, de 2 o 3 veces. No, le estoy hablando en lo que determina un tiempo. Dios, muchas veces nosotros nos rendimos y entonces, ¿qué sucede? Aquí Elías le dice a él, ¿sabes qué? Yo sé que ahora Dios va a mandar la lluvia, nuevamente va a haber alimento, va a haber agua, ya va a pasar la sequez, ya va a pasar el problema. Dios te dice, ¿sabes qué? Después de este tiempo, muchas veces Dios te habla, después de este tiempo entonces vas a ver esto y esto y esto. A cada uno de nosotros Dios nos da promesas. A cada uno de nosotros cuando Dios te habla y te dice esto va a pasar, nosotros tendemos a pensar que va a ser al instante. ¿Sabe? Le voy a decir por experiencia los sueños que yo he tenido. Usted sabe que Dios a mí me dio sueños que, como le digo a usted, no entendía que era Dios o me quería hacer la loca, ¿verdad?
Yo no entendía hasta el tiempo que se cumplieron. Se tuvieron que cumplir para yo entender que Dios me estaba hablando. Tuve que verlo, vivirlo, para entonces entender y empezar a poner cuidado de que cuando Dios te habla o te da un sueño, tú nunca puedes poner un tiempo. El único que sabe el tiempo es Dios. Él te va a mostrar que tú entiendas ese tiempo, que tú entiendas por dónde vas a tener que pasar, qué vas a tener que hacer, qué vamos a tener que hacer. Entonces yo le decía en la prédica anterior, es cuando Dios te empieza a probar realmente quién tú eres. No es al instante, no es cuando usted está bien, no es cuando usted dice, mira, Dios me bendijo. Es que el asunto es que cuando Dios te bendice, hasta para eso tú tienes que saber para qué. Porque si no, eso te va a llevar a apartarte de Dios. Te va a apartar. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros no le entendemos a Dios, entonces, ¿qué hace? ¿Verdad? Acab, ¿verdad? Se va a comer. Se va a comer. Entonces, ¿qué hizo él? Él se va, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese tiempo había hambruna. Había hambruna. Entonces a él no le importaba. Él le dijo, bueno, si él me está diciendo que me vaya a comer, me voy. A él no le interesó orar, porque escúcheme bien. Elías solamente le dice, vete. No había visto la nube, recuérdelo. Aquí todavía no veía la nube. ¿Cómo es que Elías sabía que iba a llover? ¿Por qué qué? Porque le había creído a Dios. Porque le había creído. Pero ¿se veían las nubes? No se veía nada. A usted si ahorita le dice, mire, ahorita va a caer un aguacero, usted me dice, ay, con ese sol, ¿qué agua va a caer? Nada. Porque usted lo que espera que nuestros ojos vean esa nube bien negrota para que usted crea que va a llover. Pero Elías le dice, ve, sube y come porque una lluvia, ¿verdad? ¿Por qué le dice? Porque una lluvia grande que dice, se oye. Se oye. La pregunta es, ¿Acab oiría eso? Yo creo que no, usted lo va a ver por qué no, ¿verdad? Entonces, Elías, ¿qué hace? Postrándose en tierra. Entonces, hay muchos, ¿verdad?, que harán dos cosas. Dios les da un sueño, le da una promesa, les da algo y harán dos cosas. ¿De cuáles es usted? O usted se va a ir a adorar como Elías, a postrarse en tierra, a orar por lo que Dios le está hablando, o va a ser esperando que la lluvia caiga. Y muchas personas hacemos eso. Muchos, la mayoría. Algo que el Señor me enseñaba hablando de eso es que muchos hacen eso. La mayoría. Dios les da una promesa y como ya Dios me lo prometió, yo me voy a sentar, voy a comer, ya voy ¿cómo se dice? Ya voy a disfrutar de la bendición antes de que llegue. Antes de que llegue. Entonces, por eso muchos, ¿qué sucede? Vuelven a caer en lo mismo. ¿Por qué? Porque te comiste la bendición sin antes saber para qué Dios te la dio. Entonces Dios lo que hace, ¿verdad? Es que, ¿qué hace Elías? Si Elías ya sabía que iba a venir la lluvia. Más bien él era el que tenía que sentarse porque dijo, a mí si Dios me lo prometió, si ya me mostró que me mandó fuego allá, quemó a los Baales, quemó todo. ¿Él había visto la gloria de Dios o no? No la había, sí, él había visto, ¿no? Entonces, él pudo haberse, no, pues ahora yo voy a esperar, tiene que caer la lluvia, porque ahora Dios ya va a quitar, tiene que mandar la lluvia. Pero no, dice que él, postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. ¿Sabe? Le voy a decir cómo Dios habla. ¿Por qué? Yo le digo que a mí Dios me contesta por las preguntas que yo le hago. Y aunque se enoje quien se enoje, yo me pongo feliz. Usted se tiene que poner feliz cuando usted sabe que es Dios hablándole. Aunque el mundo diga lo que diga y aunque le hagan lo que le digan y cuenten lo que cuenten, usted tiene que entender a gozarse cuando Dios te habla. ¿Por qué razón? Mire, él le dice postrándose, postrándose. Elías es un ejemplo de un hombre, de un siervo de Dios, humilde. Humildad que mucha gente confundimos. Porque si algo a Dios entre las cosas que Dios aborrece, la número uno es los ojos altivos, el orgullo, la vanagloria, el decir yo, sin saber que de lo que nosotros hacemos sin Dios no hacemos nada y nada sirve, para nada aprovecha. Dios, ¿verdad? Lo que hace Elías, escúcheme, es humillarse más, humillarse.
Pero en esta humillación, él se humilla, dice, rostro en tierra entre las rodillas. Usted sabe que una de las cosas que Dios, ¿por qué me mostraba? ¿Por qué muchas veces la gente no quiere creer en Dios? Porque los que creemos nos falta humillación. Falta que el pueblo de Dios se humille. Que usted se humille como cuando el jefe de a usted en su trabajo le habla y usted a todo dice que sí, aunque se lo diga de mala manera. Porque muchas veces nosotros nos humillamos ante el hombre, ¿cómo se dice eso? Nos subajamos ante el hombre, dejamos que el hombre nos humille, pero delante de Dios mantenemos los ojos altivos. Y creemos, ¿verdad? Que simplemente porque oramos o porque hemos visto la misericordia de Dios y nos ha bendecido, muchas veces estas bendiciones nos pueden llevar a perdernos. Porque podemos creer que somos merecedores de ellas cuando tú y yo la palabra de Dios dice que no merecíamos más que la muerte. Entonces Dios le dice que este hombre se humilla. Él se humilló, ¿verdad? Se postró y empezó fíjese que en la pose que Elías lo hace, es que si usted nunca lo ha hecho, usted no va a saber esa pose qué significa. Porque esa es la pose cuando alguien se agacha y se postra y mete su cabeza dentro de las rodillas. Eso es cuando usted se humilla hasta lo más y esconde su rostro y quiere esconderse dentro del Señor, porque solamente ahí sabe que usted va a encontrar respuesta. Y es cuando usted puede sentir y decirle, Señor, es que usted puede sentir, Señor, que yo no puedo hacer nada si tú no eres el que lo hace. Entonces Elías, aún con la promesa, le está mostrando a Dios de que él no iba a hacer nada, que tenía que esperar a que Dios le mandara la respuesta. Entonces él se humilla. Dice la palabra de Dios en Mateo, mire, le voy a leer lo que dice en esto. Dice Mateo 18:4, así que cualquiera que se humille como este niño, ese será el mayor en el reino de los cielos. Que se humille como este niño. En este pasaje Jesús pone entre medio, porque hay unos discípulos que preguntan, Señor, ¿quién será en el reino de los cielos el mayor? Mire, los discípulos disputándose quién va a ser mayor en el reino de los cielos. Los discípulos estaban en ese momento a ver quién para Dios era el más grande. Y ese es el grande problema que existe muchas veces dentro de la iglesia. Que comienzan desde los más altos, quieren lugares y sillas al frente de honor. Desde ahí, aunque digan que no, escúcheme, si Cristo Jesús siendo el Hijo de Dios, jamás pidió honor. Jamás pidió el asiento de adelante. Jamás pidió que usted, por favor, no sea capaz ni de mover un dedo. Jamás pidió eso. Nunca dio. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, no hizo eso. Entonces, es muy fácil poder entender cuando las personas están buscando otra cosa. Cuando están buscando únicamente ser exaltados y reconocidos por el hombre. La aceptación del hombre, wow, qué bien lo haces, qué maravilloso eres, wow, qué tremendo. Pero eso es lo que están buscando inconscientemente engañados, muchas veces porque no han entendido, ¿verdad? De que los verdaderos hombres de Dios como Elías, ¿qué hizo? Se postró. Yo me imagino, ¿sabe? Yo me pongo en la emoción de Elías en ese instante. La emoción, le digo, por ese quebranto de su corazón, de haber visto fuego del cielo descender y haber que Dios destruyera los Baales y haber visto lo que él vio. Yo me imagino, porque le estoy contando por lo del sueño que yo si usted enfoca lo que el sueño yo tuve, que yo me emocioné por simplemente ver que en el sueño Dios me permitiera hablar como el día que Pedro recibió la llenura del Espíritu Santo y dice que en la primera predicación 5,000 personas fueron convertidas. Y yo me emocioné, yo le decía, Señor, pero si se veía tan fácil en el sueño, se veía, yo hablaba con él en el día, le decía, Señor, en la madrugada, dije, Señor, ¿cómo es posible que yo, por qué me emocioné con una cosa tan que fue en el sueño, ni siquiera en realidad? Y sabe, la gente piensa, nosotros, y más que nada vamos a enfocarnos en los hijos de Dios, en el pueblo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces pensamos, porque yo ya vengo siempre a la iglesia, porque oro, porque ayuno, porque yo.
y no se dan cuenta la altivez que hay en su corazón. Dice, mire este versículo, están como este. Mas el publicano estando lejos, el publicano estaba hasta allá. Y ella no necesitaba entrar al lugar santísimo. Ella no necesitaba venir a postrarse acá. Ella no necesitaba humillarse. El publicano dice que estaba hasta lejos, no quería ni aún alzar los ojos. Mire usted. Este hombre, ¿verdad? Él estaba, dice, lejos, no se sentía digno. Él estaba hasta allá. Pero hay muchos que creemos que porque usted tiene entrada acá al altar y usted tiene acá, usted ya no necesita humillarse. O porque yo estoy aquí, yo ya no necesito humillarme. Él dice que ni siquiera, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Dice que este hombre le agradó más a Dios. Porque él se sentía, ¿sabe por qué se puso hasta allá? Porque él se sentía indigno. Él dice, yo no puedo irme allá. Porque allá nada más, yo me imagino, le voy a decir porque yo pasé esa etapa de mi vida. Donde sabe, yo no me quería arrimar acá. Porque a veces yo sentía que si me arrimaba acá, me iba a caer fuego del cielo y me iba a quemar. ¿Usted nunca sintió eso? En verdad, hasta que entendí que no era mi santidad, mi pecado, sino era la gracia y la misericordia de Dios que me permitía subirme aquí. Porque si fuera en el tiempo de antes, Dios ya hubiera mandado fuego y nos hubiera chamuscado a todos, comenzando por la pastora. Pero Dios le dice, él, no como este hombre, la humillación, ¿verdad? Cuando tú puedes ver que Dios realmente ha sido tan misericordioso contigo. No la altivez, y no con el hombre, mi hermano, no con el hombre. El problema es que la gente busca mucho la aprobación del hombre, busca mucho a quién culpar, busca mucho que a mí por esto y por lo otro, y dice la palabra de Dios, el malvado huye sin que nadie lo persiga, porque nadie ni se acuerda ni de ellos a veces, más que los que oran por esa persona y están en su mente maquinando, haciendo cosas sin darse cuenta de lo que Satanás está haciendo en sus vidas. No se dan cuenta. Mi hermano, ¿sabe por qué? Porque entre usted más entiende la palabra, usted se va a dar cuenta que Dios es el único que realmente te levanta. Dios es el único. Yo no peleo, no discuto ya con nadie, trato de no discutir, mi hermano, porque cuando discuto, usted sabe lo que yo tengo que ir a hacer con Dios. ¿Sabe? Cuando yo me discuto con alguien, cuando yo discutir, y eso es decirle un poquito de discutir, decir la verdad, porque a veces la gente, a veces ni a la verdad se le puede decir porque se enojan. No se puede, ya está tengo que tener cuidado. ¿Y sabe lo que yo tengo que ir a hacer? Que es donde yo me siento mal. Tengo que ir y pedirle perdón a Dios. Y tengo que llorar hasta que ya mi corazón siente que Dios le ha perdonado por una mala actitud. Hasta entonces tengo que ir. Por eso digo, Señor, mejor hasta cuando esté lista, Señor, porque a veces es mejor callarse, aguantarse, callar, porque una de las cosas que nosotros tenemos que saber es que todo lo que tú sacas de tu boca es lo que hay en tu corazón, aunque tu apariencia diga otra cosa. Lo que hay en nuestro corazón, si hay amargura, resentimiento, si hay celos, si hay ego, si hay todo, es expresado de lo que sale de nosotros. Está como la palabra. Usted puede leer un mensaje y usted sabe de qué está padeciendo la persona. Porque la palabra la leemos y usted necesita el discernimiento de Dios para poder entender qué está pasando. Las personas creen que no entendemos, pero sabemos lo que hay en sus corazones. Usted ¿Y qué queda? Pedirle a Dios que tenga misericordia, que abra sus ojos para que puedan ver. La palabra de Dios es muy clara. Nosotros tenemos que humillación. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare. Dice, mire Santiago, mire lo que es lo que dice Santiago de Elías. Dice, Elías era un hombre sujeto ¿a qué? ¿Sujeto a qué? Entonces, Elías era un hombre de pasiones. ¿Tenía pasiones? Un montón, dice, mire, era sujeto a pasiones, y pasiones en plural, no a pasión, a pasiones. Era un hombre que tenía debilidades. Era un hombre, pero dice sujeto a pasiones. Quiere decir que este hombre sujetaba los deseos que habían en su ser. Los sujetaba. Y créame usted que eso no es fácil.
A veces uno tiene que decirle a Dios, Señor, déjame muda, déjame muda y déjame muda. Y usted hasta que no, para sujetar las pasiones que hay a veces en nuestro ser, que se despiertan cuando muchas veces nosotros aún no entendemos a Dios. Y no somos obedientes a Dios sino al hombre. Y no le agradamos a Dios sino al hombre. Y no buscamos a Dios sino al hombre. Cuando esas cosas pasan, Dios tenemos que entender. Entonces, él le dice, era sujeto a pasiones semejante a las nuestras. Entonces, Elías no era un hombre sobrenatural, no era Superman, no era Batman, no era Calimán. Bueno, Calimán, no sé ni por qué se me vino Calimán ahorita. La pasión, mis hijos. Este, ¿verdad? El Calimán, el hombre increíble, usted se acuerda, ¿no? Se acordó conmigo. Mire, era la pasión, la pasión. Él dice que era un hombre como usted y como yo. Era un hombre común, que tenía pasiones, tenía deseos, tenía emociones. Era un hombre, y si usted lee adelante, que le voy a seguir dando sobre Elías, usted va a entender. Va a entender que Elías era un hombre común. Después andaba huyendo. Pero aquí, ¿él qué hace? Se humilla. ¿Qué hace la humillación? Dice que al que se humilla, Dios lo exalta. Tú no necesitas que nadie te exalte. A ti el que te vas a dar cuenta que te exalta es Dios. Y si Dios te exalta, tú te vas a sentir bendecido. ¿Qué importa si dicen los demás que no lo eres? Lo importante es lo que Dios dice de mí. Y si Dios me exalta, que Dios me exalte. Y si Dios me postra, que me postre el Señor. Bendecido usted. Usted se siente con gozo. Hasta cuando Dios lo humilla a uno, uno se siente feliz de que Dios te tiene ahí, de rodillas ahí, pidiéndole perdón. Mi hermano, la humillación, le dice sujeto a pasiones, ¿qué dice? Igual que a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese. Mire lo que, para que no lloviese, cuando le da la orden de que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Porque oró fervientemente. Pero ¿qué quiere decir? Entonces, ¿no es que Dios tenía el propósito? Entonces, ¿no es que era Dios el que había dicho que iba a llover? No, claro que sí. Igual que a ti y a mí nos ha dicho que tu casa yo te vamos a servir, que Dios te ha llamado para un ministerio, pero el asunto está aquí que no le has creído. Pero Elías le creyó. Dijo, va a llover, pero yo me postro, yo me humillo. ¿Para qué? Porque le he creído a Dios, pero tengo que orarle. No me puedo sentar y esperar a que Dios venga y me mande un ángel para que me diga, ¿qué crees? Ven acá y te voy a poner acá bonito. No, mi hermano, las bendiciones también se oran. El llamado también se ora. Si Dios le ha llamado, usted tiene que orarle a Dios para que Dios empiece a guiarlo donde Dios te está llamando. ¿Qué quiere que hagas? Dios lo va a hacer, pero si tú no lo haces, ¿cómo Dios nos va a hacer entender? Pero el que dice, se postró, dice, y lloró, dice, y otra vez oró, y el cielo y la lluvia y la tierra produjo su fruto. Oró fervientemente. ¿Usted sabe lo que es fervientemente? Como esa pasión que se despierta en nosotros a veces, ¿no? Cuando danzamos con fervor y usted y quiere estar como David, hasta enseñar los choninos y toda la cosa. Así esa pasión. Dios dice que fervientemente oró, fervientemente, no cada domingo, o que una vez al año. Fervientemente oró, ¿verdad? Fervientemente oró. Entonces podemos ver, ¿verdad? Que él se humilló. Se postró hasta lo más profundo, hasta allá, la humillación. Mientras otros se humillan, otros comen y beben. Otros comen y beben, mi hermano. Y he visto muchas personas, muchísimas, en las cuales Dios ha respondido rápido y les ha dado su bendición y se van a comer y a beber su bendición. Se van a comer y a beber su bendición. Y se les olvida que cuando Dios te bendice, también sabe para qué. ¿Para qué? Usted no estaría muy agradecido, ¿verdad? Si ahorita yo le regalara $1,000,000 y yo estaría más agradecida con usted, le daría miles de gracias a usted y lo amaría mucho más si usted me lo regalara a mí. Usted estaría feliz, agradecida, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué el mal agradecimiento con Dios? Si te da una oportunidad, te da 2, te da 3, te ha dado 4, 5, 6 y pasaron las 7 que le da este hombre. ¿Por qué? ¿Por qué el mal agradecimiento? No conmigo, con Dios, con el que te lo dio. Le dice, Primera de Reyes, vamos a regresar a Primera de Reyes al 18:44. A la 7ª
ves, dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar, y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. ¿Ok? A la séptima vez. ¿Qué le dice esto de la séptima vez? Esto me hizo recordar cuando, cuando Jesús le dice, cuando Pedro le pregunta, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Y qué le dijo él? Le dice, ¿el 7 veces? ¿Le hizo esa pregunta, sí o no? ¿Y qué le dijo él? No, 70 veces 7. Aquí el 7 es muy poquito, ¿o no? Pero 70 veces 7 es bastante. Y así como lo puso Dios, porque si usted multiplica no, 70 veces 7, si usted lo multiplica, y usted se pusiera a pensar de las veces que Dios nos perdona, Dios nos ha perdonado más de 70 veces 7. Entonces usted se daría cuenta que el Señor deja esto como ejemplo de que muchas veces nosotros ni siquiera 70 veces 7 llegaremos a ser capaces de perdonar. Por eso Dios nos deja eso. Aquí, por eso le dice, dice, a la séptima vez, porque la séptima vez, el número 7 aquí es un número realmente para Dios muy importante, un número bíblico de gran importancia, un número, ¿cómo le llaman los números? Se me fue la palabra ahorita. Un número clave en la Biblia, el 7. Y él le dice 7 veces. Escúcheme bien, aquí a la séptima vez. Pero en el versículo anterior le había dicho, ¿sabes qué? Ve y ve que miras. Usted se recuerda, le dice, ve que ves. Y él regresa al criado y le dice, no veo nada. Aquí le dice hasta la séptima vez, ¿ok? A la séptima vez. Él vuelve, imagínese usted, ya le había dicho Elías a Acab, sube, come y bebe, unce tu caballo, y le dice en pocas palabras, vete porque una tremenda lluvia viene, una lluvia grande. Ya se lo había dicho a Acab, ya se lo había dicho. Ahora manda al criado que fuera y viera, y el criado a la primera no ve nada, a la segunda no ve nada, pero ya Acab estaba comiendo y bebiendo y la lluvia no venía. Mire, le manda a la tercera y le dice, ¿sabes qué? Yo creo que él volvió a la segunda y dijo, ¿sabes qué? Vete hasta la séptima, le dijo. Así le dice hasta la séptima. ¿Cómo Elías le dice, ve hasta las 7 veces? ¿Cómo Elías sabía exactamente que a la séptima vez, a la vez 7, iba él a ver la nubecita? Él no había dicho una nubesota, o que se ponga negro el cielo porque viene una tremenda agua, no. Él le dice a la séptima vez. Esto representa una oración persistente de Elías. Persistente. Yo le digo, ¿usted cuántas veces ha orado por una persona? ¿Cuántas veces usted ha orado por su misma sanidad? ¿Y cuántas veces ha orado? 3 veces, no llegó a la séptima. 70 veces 7. Llega y usted persiste y no, yo ya no, yo creo que Dios no me va a sanar. Mejor me voy al doctor. Me tengo que ir y me tengo que ir y me tengo que ir. Hace un rato yo le decía a Mariel, ¿sabe? Las citas acá las da muy lejos, ¿verdad, Mariel? Digo, Mariel, por eso yo le digo a Dios, Señor, si no me van a hacer nada, no permitas que me den cita. Yo así le digo a Dios. Yo le digo, Señor, me llaman, me dicen, Señor, si no me van a hacer nada, que no me den cita. Mejor. ¿Por qué? Maybe entre esas esperas de hasta la séptima vez, Dios me sana. ¿Usted no lo cree? Dios lo puede hacer. Entonces le dice, lo que Elías dice es una oración persistente. Una oración persistente, una espera persistente. No porque mira, porque fuiste y a la primera no viste nada, porque a la segunda tampoco viste nada, porque ves que por más que oras por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos y no ves nada, espérate hasta la séptima vez, hasta las 7 o hasta las 70 veces 7. Espera, espera, una oración persistente, una oración concreta. Aquí hay una cosa que hace Elías. Elías no llega a orar porque, oh, mire, como usted y yo a veces hacemos, hermano. Usted a veces sabe, hay algo que Dios le ha dicho a usted concretamente por qué orar. Y usted viene a orar por otra cosa. Por ejemplo, le voy a decir un ejemplo muy sencillo. ¿Cómo es? Por ejemplo, algo, y eso, mire, ahora le tocó muchachos. Aquí. Me gusta lo que los muchachos ahora, que le agrade al Señor.
Pero al menos a mí como pastora me agrada ver que ellos están adorando, trayendo música de adoración, que alaben al Rey, que adoren al Rey, que hablen de Él. Porque nosotros no venimos a hablar de nosotros, venimos a hablar de Él. Le traemos adoración y la adoración hacia Dios es a Él exaltarlo, darle la gloria. Cuando alabamos todo, por eso dice cánticos, ¿qué decía Toño? Cánticos de alabanza, no creo que era el versículo que no sé quién de ellos hablaba, que tienen que ser con salmos, tiene que ser lo que exprese la grandeza de Dios, tiene que ser lo que alabe y enaltezca a Dios, lo que Dios ha hecho en mi vida. Eso es alabanza y adoración. No lo que, mire, yo ya me somos libres y el que cantó como 20,000 veces libres y sigue la misma esclavitud. Mire, ¿por qué en esto Elías ora concretamente? Elías tenía que orar concretamente, una de las cosas que el Señor me decía. Tienen que orar concretamente, concretamente. La misma oración tenía que orar. Elías no podía venirse a orar y por otra cosa, tenía que orar por lluvia. Tenía que orar por provisión, tenía que orar que lloviera para que hubiera alimento, para que el pueblo, la gente no muriera. Por eso, porque Dios le dijo, voy a parar la lluvia, va a ser sequía y hambruna. Entonces, Elías dice, cuando tú ores otra vez, tienes que orar por lluvia, ¿para qué? Para que venga la necesidad que hay. A veces tú estás orando por otra cosa y hay otras necesidades más importantes en tu casa, en tu persona, en ti, personalmente. Ora concretamente por lo que tú necesitas. Si Dios quiere que cambie tu corazón, si Dios quiere que cambie tus pensamientos, si Dios quiere que te haga libre de esa tentación que todavía tenemos, esas pasiones que todavía nos atan, orar por eso. Ore pues específicamente porque Dios siempre te va a mostrar por qué tú tienes que orar. Cuando tú estás ahí, muchas veces tú estás orando por otras personas y viene ese quebranto del Espíritu Santo y Dios empieza como a pasarte el escáner. Oye, ¿por qué no oras tantito por ti? Mira cuántas cosas necesitas. Ora por ti. Entonces, una oración concreta. Dios responderá, dice el Salmo 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. ¿Y qué dice? No dice el salmista, oye, yo de mañana vendré y cada mañana que venga me responderás. No, él dice, de mañana oirás mi voz. O sea, oraré. De mañana yo te pediré. De mañana yo te clamaré. Me presentaré ante ti. Te daré de mañana. Y me presentaré delante de ti y esperaré. O sea, el trabajo tuyo y mío, la responsabilidad de nosotros es levantarnos, presentarnos delante de Dios todos los días, a la hora que tú quieras, en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, a la hora que quieras, pero preséntate delante del Señor, ¿verdad? Y preséntate delante de Él, ora y de ahí vete y espera, 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 espera. A mí ese canto, esperé pacientemente, y Jehová, ¿usted sabe cuántas veces canté, esperé pacientemente, espero en Jehová? ¿Cuántas veces andaba por la calle? Como 20 veces y esperaré en Jehová y esperaré en Jehová para meterme en la cabeza que tenía que esperar en Dios. Porque si usted no espera, desespera. Y si desespera, perdió. Entonces nosotros tenemos que entender, el Salmo dice, ¿qué? Solamente oraré, me presentaré ante Dios, pero voy a esperar, dice el salmista. Esperaré en ti, Señor. No dice cuánto tiempo, pero tenemos que esperar, ¿verdad? Vuelve 7 veces si ya te decepcionaste. Si ya te decepcionaste las 7 veces, vuelve 70 veces 7. 8, 9, 10, 15, 20, 30 veces. ¿Cuántas veces te has decepcionado? ¿Y cuántas veces has decepcionado a todas las personas? Porque se tiene que voltear la tortilla, pues. Se tiene que voltear. Si usted está decepcionado porque lo han decepcionado, ahora acuérdese de las veces que usted ha decepcionado a las personas. Así es, soportados los unos a los otros. Si te vuelves, no te rindas. Si ya te cansaste, dice el Señor que Él renueva tus fuerzas. Acuérdate, los jóvenes se cansan. Los jóvenes también se cansan. Cuanto más tú y yo que estamos viejitos, Mariel. Entonces, si te cansaste, toma fuerzas del Señor. O descansa y nuevamente toma fuerzas. Si ya te cansaste, si ya el tiempo crees que se cumplió y aún no, no te preocupes. Dios tiene el tiempo perfecto para lo que Él te ha prometido. Cumple el propósito de Dios. Dios, usted sabe que nunca Dios sabe hasta cuándo. Yo vivo esperando y cada que me vienen estas cosas que yo te estoy diciendo, cada vez que me decepciono, cada vez que me desespero, cada que me desanimo, cada que me canso, cada que ya no quiero dar un paso, otra vez vuelvo al Señor.
Y le digo, Señor, ayúdame a esperar, ayúdame. No sé hasta cuándo, Señor, pero sabe, Dios siempre te va a mostrar esa nube pequeña, te la va a mostrar. Dios el Señor, así que el tiempo de Dios se cumplirá cuando el propósito de Dios, ¿verdad?, esté cumplido. El por qué estás pasando este tiempo, el por qué el proceso, el por qué. Pon atención a la nube pequeña. Le dice, yo veo una nube pequeña, una pequeña señal. La nube pequeña representa una señal pequeña, que eso era lo que el Señor esa mañana me decía. Eso era lo que yo sentí y le dice, Señor, dame una señal, dame una señal. Pero a veces usted quiere ver grandes cosas y no se ha puesto atención en una nube pequeña. Una nube pequeña, una pequeña señal. Elías oró pidiendo en fe para que Dios mandara la lluvia. Elías sabía que estaba en la voluntad de Dios. Oró, le creyó, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros podemos ver, ¿verdad? Porque le voy a decir por qué Dios en esa mañana, la pregunta que le hice, Dios me ha mostrado a través de este tema esa nube pequeña. Mire, le voy a decir. Primeramente, en una iglesia, yo como pastora, sinceramente sí le he de decir si me preocupa cuando las almas se van. Me preocupa por la responsabilidad que tengo con Dios, no por lo que vayan a hacer de su vida. Realmente, cada quien es decisión, por eso la salvación es personal. Mi salvación mía es personal, la mía. Mi responsabilidad es alimentarte. Si a ti el alimento que yo te estoy dando crees que está bien, que sobre todo está basado a la palabra, aunque a ti no te guste, no es problema mío. Porque si es basado a la palabra de Dios, entonces el asunto está que no te gusta. Es como algunas personas en la comida, ¿verdad? Hay platos que definitivamente para que no te gusten no necesariamente es que sepan mal, es simplemente que a ti no te gustan. Hay gente que la carne es riquísima y hay gente que a la carne no les gusta. Entonces, mientras sea la palabra de Dios, tú tienes que entender que hay señales que Dios siempre va a dar para que tú entiendas. Y yo le decía eso al Señor, Señor, ¿será que realmente yo estoy haciendo las cosas mal? Entonces, ¿por qué no me quitas? ¿Por qué, Señor? Y siempre ese es le pido a Dios, y ¿sabe por qué? No por usted, sino por la salvación de mi alma. No por usted, créamelo. Antes era por usted. Hasta que yo entendí, escúcheme bien, que yo no estoy aquí para ganar al mundo. Estoy para salvar mi alma. Y por eso le pido a Dios. Y sabe, Dios me hizo recordar en este día las señales que uno puede ver cuando algo está pasando. Y cuando puedes ver esa nube pequeñita, lo que Dios me quiso decir, esa nube pequeña. Mire, una de las cosas es que cuando tú empiezas a ver, yo como pastora, siempre le he pedido a Dios que usted se preocupe por las almas, que usted se preocupe por su familia, que usted le hable a su amiga, a su amigo, a su hijo, y usted no se quede callado. Porque si usted, escúcheme bien, que es el responsable de que usted y su casa le van a servir, y usted es el que Dios ha llamado, Dios te ha dado un trabajo a ti. Por eso yo, aunque se enoje, yo le aseguro que mis hermanos a veces me bloquean. Yo creo, ven mi prédica y la baja, porque saben que yo barro parejo, con familia y con todo. A mis hijas, ahí están mis hijas. Sé que a veces hablaré muy duro y saben que Dios les está hablando a ellas. Pero tengo que hacerlo por tu alma. Entonces Dios a nosotros, lo que Él nos dice cuando tú te empiezas, y yo digo, Señor, ¿por qué? ¿Usted ve cómo Dios responde? Vinieron los misioneros y ¿de qué hablan? De las almas. Y yo podía sentir el Espíritu Santo cómo te está redarguyendo tu corazón. Ahora, ¿has obedecido? ¿Hemos obedecido? Pero usted puede sentir que Dios está despertando en usted. Si usted se preocupa por la salvación de su familia, si usted se preocupa y usted ora y usted empieza a buscar a Dios porque le preocupa a su familia, le preocupa las almas, le preocupa al vecino, le preocupa a su esposa, quien le preocupe, usted está viendo una señal pequeñita, una señal pequeñita. ¿Por qué? Porque cuando usted empieza a apasionarse por las almas,
ya Dios comenzó en algo contigo. A mí, la verdad, antes no me preocupaba eso. Le tengo que decir, ¿para qué le voy a decir a usted que yo toda la vida he sentido esto que siento? No, me ha costado un montón de lágrimas poder sentir ese dolor por aquellas personas que se están perdiendo. Pero antes he sentido vergüenza con Dios. He tenido que sentir vergüenza. Entonces, cuando usted ve esto, yo he podido ver. Me dijo, ve las señales pequeñitas que yo te estoy dando, ve las pequeñitas. Entonces me empecé a dar cuenta de que usted se está preocupando por su familia, aunque sea uno o dos, pero se está preocupando por su familia, se está preocupando por sus hijos, se está preocupando porque las almas vengan a Cristo. Usted se están preocupando por su ministerio, se está usted preocupando. Una señal pequeñita. La otra, una oración persistente, ¿verdad? Cuando usted ve que alguien toma en oración, es una señal pequeñita. Cuando usted ve que ahora la iglesia, aunque sea antes era uno, ahora somos 3 o 4 orando juntos. Es una señal pequeñita. El Señor me dijo, quiero que veas esas señales pequeñas. Velas. La otra, cuando usted ve las personas que toman con seriedad la oración. En su casa, usted sabe que aunque usted quiera mentir, uno puede percibir en la persona que se comunica con Dios y la que no. Por eso Dios dice que nosotros, si hay algo que nosotros nos une, un vínculo que nosotros tenemos, es el Espíritu Santo. Eso nos une a nosotros. Y Él sabe, puede sentir cuando tú te comunicas con Dios, cuando tú, aunque sea, meditas en Dios, cuando tú andas en la calle y andas pensando en Dios, cuando le temes a Dios, cuando le pides perdón, se puede percibir eso. Son pequeñas señales. ¿Qué importa si se hubieran 100, 200, 300 personas, si las mismas 10 que están ahorita se van a salvar? Entonces, nosotros tenemos que aprender esas pequeñas señales. ¿Verdad? Cuando vemos un poco de unidad, cuando vemos un poco de crecimiento, un poco de responsabilidad de cada persona por su salvación personal. Que ya no hay que estarle duro, que ya no hay que estarle duro, que ya no hay que picarle para que aunque sea busque la salvación. Cuando usted ve esas señales pequeñitas, me decía el Señor, tienes que ver esas señales pequeñitas. Porque si tú ves eso, tú vas a poder ver lo que esa nubecita representa. ¿Qué ha visto usted en su casa? Usted de repente quizás su hijo no le oía. Quizá tiene 10 años orando por él, 5 años, 7 años orando por él. Y antes y ahora, aunque sea le dice, mamá, ora por mí, papá, ora por mí. Aunque sea le dice, usted Dios te bendiga y de repente le sale un Dios te bendiga. Una señal pequeñita. Quizá esa persona nunca te escuchaba, quizá esa persona nunca viste, pero ahora ves algo pequeño. Ponga atención a la nube pequeñita, ponga atención a las señales pequeñitas. Ponga atención. ¿Por qué? Porque esto, ¿verdad? Tú no sabes la bendición que puede traer. Dice Juan 14:13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado. Ok, número 1, Elías le dio la gloria a Dios. Una de las cosas que tienes que aprender cuando veas las señales pequeñas, número 1, darle la gloria a Dios. Cuando tú veas que el tiempo del propósito, cuando tú veas que Dios se ha glorificado, cuando veas cualquier cosa que Dios ha hecho en tu vida, número 1, ¿verdad? ¿Qué le dice? Primeramente dice, todo lo que pidas al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado. Tienes que entender que si a ti tú le has pedido cosas a Dios y las has visto, tus ojos, aunque los demás no lo vean, tú lo has visto, es que dice, para que el nombre de Dios sea glorificado, no para que tú te creas que tú eres un gran siervo de Dios, una gran sierva de Dios, o eres un gran orador, un gran ayunador y un tremendo hombre de Dios, y porque tú crees que eso no, dices para que el Padre sea glorificado. Aquí el que merece la gloria y la honra es Dios, no tú, no tú, ni yo, sino es el Señor, para que el Padre sea glorificado. Le dice en el Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Primeramente, la gloria a Dios, ¿por qué? Porque la gloria a Dios se le da si lo recibes o no lo recibes. Dios dice que si no, mire, mucha gente espera un sí a fuerza.
Nosotros somos de las personas que le pedimos a Dios y esperamos a fuerza un sí. Usted nunca espera un no. Nunca esperamos un no. El asunto está que si Dios dice que no, es una respuesta. Si no te la dio, porque no, es un no. Pero nosotros a fuerza queremos un sí de Dios. Y acá dice, por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creedlo. Créelo, créelo. Espérate hasta el tiempo que sea. Y es más, yo te voy a decir, tú sabes que tú nunca dejas de creer cuando Dios te promete algo. Nunca dejas de creer aunque vengan dudas. ¿Cuántos años hemos pasado? Usted se ha de acordar cuántos años ha pasado esta iglesia. ¿Cuántos años tú has estado para que ahora sí digas, Señor, a mí ya nada me aparta de ti? ¿Cuántos años anduvimos para arriba y para abajo y hoy sí, mañana no? Con un pie para acá, otro pie para allá. Ahora, ¿sabes qué, Señor? Yo sé que para ningún lado, yo no puedo voltear para ningún lado. Mi único camino y verdad eres tú. No hay otro camino. Andamos siempre anduvimos mucho tiempo en pensamientos, ¿o no? ¿Será que es Dios? ¿Será que no es Dios? ¿Será que esto? Pero ahora, ¿qué me importa? A mí nadie me mueve a mí. A mí nadie me aparta de la presencia de Dios. A mí lo que me interesa es Dios y nadie más. Nadie más. Entonces, le dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo tienes que pedir orando, pero también creyéndole. Dice Zacarías 4:10, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. En este pasaje bíblico, Dios está hablando de la restauración de Israel. Cuando Israel había sido destruido, había sido esclavizado, habían sido raptadas sus mujeres, o sea, Israel ya no era nada. Y Dios ahora le dice, aunque tú veas que hay sequedad en el desierto, yo voy a traer agua en el desierto, yo voy a traer pastos verdes, aunque tú veas que no hay ganado, aunque ya no haya hombres, porque durante la esclavitud, el pueblo de Israel pasaba, los hombres eran muertos, las mujeres muchas quedaban viudas con sus hijos, las mujeres estaban abandonadas, sus hijos hasta habían muerto también. Todo lo que el pueblo de Israel pasaba, en plena destrucción estaba Israel. Pero Dios le dice, ¿sabes qué? De todo esto, dice, Dios le había prometido que los iba a restaurar. Y el pueblo de Israel no veía nada. Pero entonces Dios le decía, ¿sabes qué? Le empezamos a decirle al pueblo cómo es que los iba a restaurar. Entonces mucha gente diría, wow, pero si no se ve nada, no hay nada. Mira un chorrito de agua. ¿Qué dice? Vamos a regresar perdón, porque acá otra vez volví a poner este. Ok, espérame. Perdí ahí. Ok, le voy es que iba a poner Juan, ¿dónde se me perdió, hijo Juan? Se me perdió un versículo, eran 4. Ah, ok. Y todo lo que pidieres, no, hijo. Di 4, Zacarías, Marcos y Juan 4:13. Ah, no, perdón, hasta hijo. Sí, yo soy la equivocada. Zacarías. Le dice él, tú no desprecies las pequeñeces. Le dice él. Porque de lo pequeñito, Dios va a hacer grandes cosas. Dios, ahora vamos acá, regresamos aquí a Primera de Reyes, dice a la 7ª vez, dijo, yo veo una pequeña nube. Yo veo una pequeña nube, pero le dice a él, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Mire, le dice a Acab, o sea que preparara su caballo, que se subiera y que se fuera corriendo, porque si no la lluvia lo iba a atajar. Pero escúcheme, el criado había visto una nubecita que dice como el tamaño de la palma de una mano. Mira lo que Dios me enseñó aquí. Le dice como de la palma de una mano. Mire, mi manita, bueno, los hombres la tienen más grande, ¿verdad? Pero usted vería a lo lejos la palma de una mano de un hombre. ¿Usted la vería? Alguien que me diga, usted hasta con lentes, yo creo que no la vería ni de aquí a la calle. No vería la palma de una nube, gracias, mi amor. Nunca vería la palma de una persona hasta allá que sacara la mano. Yo creo que a cierta distancia usted no vería la palma de la mano. No la vería, y más en una nube. Una nube del tamaño de la palma de una mano. Estoy diciendo. Porque este hombre dice, sal, sube y ve. A ver qué se ve.
y no veía nada. Entonces él sube y ve la palma de una mano. Entonces Elías le dice, ahora le dice a él después de que le dice, come y bebe, ahora le dice, ¿sabes qué? Prepara tu caballo y corre porque la lluvia te va a detener, te va a arrastrar. Tanta era la agua que Elías veía con una simple nube pequeñita. Él decía, no, la nube es pequeña, la cosa no se ve nada, pero viene una tremenda lluvia y volvemos a lo mismo. Imagínese usted que estaría el día soleado con Elías, como ahorita, y sale una nubecita como la palma de mi mano por allá a lo lejos. ¿Usted creería que va a llover? Y menos una lluvia tremenda, menos. Nosotros sabemos que una lluvia, y ni así, porque a veces se pone el cielo negro y no cae más que 3 gotitas por donde usted vive y donde yo vivimos. Pero Elías, con la simple que ya había visto, la nube pequeñita, él dice, yo no espero unas 3 gotas de lluvia, sino que le dice, ¿sabes qué? Acá corre y vete porque la lluvia te va a detener. Entonces vete, baja, desciende, porque acuérdese que ellos habían subido arriba. Desciende y vete, porque la lluvia viene tremenda, le dice. Muchas veces nosotros despreciamos las pequeñeces. Usted desprecia, yo despreciamos las cosas pequeñitas que Dios nos da. Mucho en la casa de Dios la gente desprecia las cosas pequeñas. Despreciamos. Usted se conmueve, usted se emociona con cosas grandes. El problema es que estamos despreciando las cosas pequeñas. Pero aún ahí dice Zacarías 4:10 que los ojos de Jehová, los 7 ojos de Jehová están puestos sobre la tierra. Sobre esas cosas pequeñitas. Dios es sobre usted y yo que somos 5, 4, 3, 2, 1. Los que seamos, somos más de 2, dijera la gloria, y más el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo somos millares. Y la gente desprecia. Mucha gente, ¿sabe lo que el Señor me decía? Nunca desprecies una congregación pequeña, porque muchos de mis siervos desprecian las congregaciones pequeñas. Las desprecian. ¿Sabe por qué? Se enaltecen. Creen que porque tienen millares de personas, o miles de personas, o cientos de personas, es por lo que ellos hacen. Cuando tú y yo sabemos que no hacemos nada si Dios no lo permite. Entonces, una cosa pequeñita, no desprecies, porque hay muchas, mi pueblo está despreciando las cosas pequeñitas. Las cosas, la nube era tan pequeña, pero Elías esperaba una gran lluvia, basado solamente en una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre. Mire lo que Dios me dijo, la palma de la mano de un hombre. Y yo le dije, Señor, pero ¿por qué dejó escrito y por qué este hombre? Esta fue la pregunta que yo le dije a Dios, y aquí es donde terminamos. ¿Por qué como la palma de una mano? ¿Por qué por qué a mí me llamó tanto la atención la palma de una mano? Y lo que el Señor me dice, pero no era cualquier mano, no era cualquier mano, pero no era la mano de cualquier hombre, sino era la mano de Dios. Yo me puse a reír y ayer me dio un ataque de risa ahí sola. A mí a veces Dios trata así conmigo. A veces me dan ataques de llanto y a veces me dan tacos de risa mientras estoy haciendo las prédicas. Y es tan emocionante cuando Dios le responde. Y porque sabe una cosa, la mano y la suya mía son muy pequeñas y no podríamos hacer nada. Pero la mano de Dios puesta, escúcheme bien, sobre su pueblo, puede hacer grandes cosas. Pero es cuestión que tú y yo hagamos como Elías, que no nos sentemos a comer y a beber, sino que nos postremos y nos humillemos delante de Dios y con clamor nosotros podamos orar por aquellas personas que realmente se están perdiendo. Es tiempo, mi hermano, de que usted, no importa si es en su casa, pero arrodíllese y humíllese delante de Dios. Porque la mano de Dios es la que puede hacer. Yo le hacía tantas preguntas a Dios cuando al final me dice, porque no era la mano de cualquier hombre, sino era mi mano. Era mi mano la que iba a producir esa lluvia, porque era mía, era de mí. Por eso eliminó a los Baales, por eso quitó los altares de los Baales, para que nadie dudara que esa lluvia y eso que había sucedido era por mano de Dios y no por mano del hombre. Muchos no entienden que ha sido Dios y sin embargo le dan gloria a otras cosas.
le dan gloria a otras cosas, cuando realmente tú no te das cuenta que si tú y yo estamos hasta ahora, ha sido por la gracia, la misericordia y sobre todo por el amor de Dios hacia nosotros. Así que, amado hermano, pon atención a la nube pequeña, a esa nube pequeñita, porque esa nube pequeña, ¿verdad? Es la mano de Dios. Así que en esta tarde, que Dios te bendiga en esta hermosa tarde. Nos despedimos a través de estos medios, dándole las gracias a Dios por este tiempo. Póngase de pie en esta tarde y vamos a orar, vamos a darle gracias.